¿Alguna vez te has detenido a pensar quién fue el último ser humano en tocar el cuerpo de Jesús antes de la resurrección? ¿Quién tuvo en sus manos ese cuerpo herido, ensangrentado, silenciado por la muerte? No fue Pedro, no fue Juan, ni María. Fue un hombre que casi nadie recuerda, un personaje oculto, olvidado entre las líneas de la Biblia, pero que llevó en sus manos el mayor misterio de la historia de la humanidad. Su nombre es José de Arimatea, un hombre de fe silenciosa que actuó cuando todos los demás huyeron, mientras los discípulos lloraban escondidos y el Sanedrín celebraba la muerte del maestro. José se levantó, caminó hasta Pilato e hizo una petición que cambiaría no solo su historia, sino el destino de la eternidad. ¿Puedes imaginar el peso espiritual de ese momento? Tocar el cuerpo del Hijo de Dios, después de todo lo que él pasó, después de la cruz, después de la última gota de sangre. José, con sus propias manos, retiró el cuerpo de Jesús, limpió sus heridas, lo envolvió en lino puro y lo colocó dentro de una tumba nueva, una tumba que jamás sería olvidada. Pero, ¿por qué hizo eso José? ¿Qué había detrás de ese gesto tan arriesgado, tan peligroso y al mismo tiempo tan lleno de fe? ¿Cuál es el verdadero significado espiritual de un hombre que casi no aparece en los evangelios, pero que, en la hora decisiva, hizo lo que nadie tuvo el valor de hacer? Hoy vas a descubrir los detalles ocultos, el contexto espiritual y el legado eterno de este hombre que, sin saberlo, se convirtió en protagonista de una de las escenas más profundas de la historia bíblica. Así que, si este mensaje ya comenzó a tocar tu corazón, suscríbete ahora al canal, deja tu like, porque lo que viene a continuación va a conmover aún más tu alma. En una época en que hasta los discípulos más valientes de Jesús estaban escondidos, un hombre casi invisible decidió hacer lo impensable. José de Arimatea, un nombre que pocos conocen, pero que quedó grabado en las páginas eternas de la Biblia, tomó una decisión que cambiaría todo, sin alardes, sin discursos, sin público. Un acto de fe, nacido en el silencio, pero que resonaría por los siglos. Él no era un hombre cualquiera, miembro del Sanedrín, el consejo más poderoso de Israel. José tenía estatus, influencia y mucho que perder, pero había algo ardiendo dentro de él, una llama que ni el miedo ni la presión política pudieron apagar. Cuando todos voltearon el rostro, José decidió enfrentar la verdad y actuar, porque hay momentos en que el silencio de un hombre habla más fuerte que 1000 voces. La Biblia no registra muchas palabras de José, pero sí registra sus acciones, y a veces el cielo presta más atención a lo que hacemos que a lo que decimos. Cuando Jesús murió y el mundo parecía haber perdido toda esperanza, José se levantó, caminó hasta Pilato y pidió el cuerpo de Cristo. Una actitud simple, pero cargada de significado espiritual, valentía y sacrificio personal. Él sabía que, al hacer eso, estaría declarando públicamente su vínculo con Jesús. Él, un hombre del Sanedrín, ahora se estaba exponiendo como seguidor de aquel que había sido condenado por el propio consejo al que pertenecía. José sabía que esa petición podría destruir su reputación, su posición social, tal vez incluso su seguridad. Pero en ese momento eligió agradar a Dios y no a los hombres. El acto de José de Arimatea fue un grito silencioso de fe, un testimonio sin palabras, un gesto de amor y honra al Mesías. Mientras otros lloraban o huían, él actuó. No fue un sermón, no fue una predicación, fue una decisión concreta, visible, irreversible. José nos enseña que la verdadera fe se revela en las pequeñas elecciones, hechas cuando nadie está aplaudiendo. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza de José, que los grandes actos de fe muchas veces
no se hacen bajo los reflectores. Suceden en el anonimato, lejos de las multitudes, pero son observados y eternizados por el propio Dios. Porque en el reino de los cielos, un acto de fe silencioso puede convertirse en el capítulo más transformador de toda una historia. Mientras el silencio de la ciudad pesaba como un luto colectivo y los discípulos se escondían detrás de puertas cerradas, José de Arimatea decidió romper con el miedo. Imagina la escena, las calles de Jerusalén vacías, el aire cargado de temor y un hombre solitario caminando hacia Pilato para hacer una petición que nadie tuvo el valor de hacer. José estaba a punto de tocar el cuerpo de Jesús, mientras otros temblaban solo de pensar en pronunciar su nombre. Los soldados romanos, aún manchados con la sangre de la crucifixión, miraban con desdén a cualquiera que mostrara simpatía por Jesús. El propio Pilato, frustrado y exhausto, ya no quería oír hablar de ese rey de los judíos. Pero aún así, José entró en ese lugar, respiró profundo y con voz firme pidió el cuerpo de Jesús. ¿Un acto simple? No. Aquello fue un grito de valentía en un mundo que eligió el silencio, mientras los apóstoles, aquellos que prometieron nunca abandonar al Maestro, estaban desaparecidos. José, que siempre permaneció en las sombras, dio un paso al frente. Es fácil hablar de fe cuando todo va bien, cuando hay aplausos, cuando hay seguridad. Pero José nos muestra que la verdadera fe se revela cuando el miedo intenta paralizarnos, y fue allí, en ese encuentro con Pilato, que su valentía espiritual brilló. ¿Sabes qué es lo más impresionante? José de Arimatea no tenía garantía de salir vivo de allí. Pedir el cuerpo de un condenado, considerado enemigo de Roma, era un riesgo político y social enorme. Podía ser visto como cómplice, podía perder su posición en el Sanedrín, incluso podía ser arrestado. Pero aún así, eligió actuar, porque hay momentos en que no hacer nada es la peor decisión. Tal vez José sintió que el corazón se le aceleraba, tal vez sus manos temblaron, pero él fue. Y eso es lo que Dios honra, actitudes tomadas en medio del miedo. Valentía no es ausencia de temor, es actuar, aunque uno tiemble por dentro. José sabía que estaba lidiando con fuerzas mucho mayores que él, pero también sabía que su conciencia no le dejaría en paz si se quedaba de brazos cruzados. Y es ahí donde la historia nos confronta. ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer algo cuando todo alrededor parece exigir silencio? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos incomoda, pidiendo una actitud, una palabra, una decisión, mientras el mundo entero finge no ver? José de Arimatea eligió no quedarse callado, eligió actuar cuando todos los demás estaban paralizados por el miedo. José de Arimatea no era cualquier hombre, él formaba parte del Sanedrín, el mismo consejo religioso que tramó, juzgó y condenó a Jesús a muerte. Se sentaba al lado de hombres que odiaban al Mesías, que conspiraron en la oscuridad de la noche y que aplaudieron cuando vieron la sangre de Cristo corriendo por la cruz. Pero incluso dentro de ese sistema corrupto, José mantuvo su fe en secreto, hasta el día en que Dios lo llamó a tomar posición. La Biblia es clara. José no estuvo de acuerdo con la decisión del Sanedrín. Él presenció, en silencio, a los líderes religiosos distorsionando la justicia, manipulando la verdad y entregando al Hijo de Dios a la muerte. ¿Cuántas veces, durante las reuniones, José habrá sentido el corazón apretado, queriendo gritar, pero controlándose, esperando el momento adecuado? Porque a veces Dios planta a sus siervos justo en medio de la oscuridad, solo para que brillen en el momento exacto. Y fue exactamente eso lo que sucedió. En el instante más sombrío de la historia, cuando parecía que la injusticia había vencido, José se levantó, enfrentó al sistema, desafió la hipocresía religiosa y expuso su fe, no con discursos, sino con acciones concretas. Pedir el cuerpo de Jesús era más que un gesto de piedad,
Era una declaración de guerra espiritual contra todo lo que el Sanedrín representaba. José sabía que después de ese acto no habría marcha atrás. Sería visto como traidor por sus colegas del consejo, perdería respeto, influencia, tal vez incluso su propia seguridad. Pero en ese momento, entre agradar a los hombres o honrar al Mesías crucificado, hizo su elección. Y esa elección fue un testimonio silencioso, pero estruendoso en el mundo espiritual. Lo que impresiona es que José de Arimatea no tenía la intención de convertirse en un héroe de la fe. No buscaba aplausos, seguidores, ni reconocimiento. Su fe era discreta, pero auténtica. Vivió años, quizás décadas, caminando en las sombras, luchando sus guerras internas, hasta el día en que Dios lo convocó, para un propósito que cambiaría la historia. Y aquí queda la pregunta que nos confronta. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a desafiar al sistema cuando el Espíritu de Dios nos llama? ¿Cuántos están dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad? José probó que la verdadera fe es aquella que no se doblega ante la presión, ni se vende por comodidad. Él fue luz dentro del lugar más oscuro de Jerusalén, el propio Sanedrín. José de Arimatea sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando pidió el cuerpo de Jesús, estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido durante su vida, su posición en el Sanedrín, su reputación entre los líderes de Israel, su nombre, su futuro. Era como si, en ese momento, estuviera rompiendo todos los títulos, quemando todos los puentes, por amor a un Mesías que muchos consideraban derrotado. La decisión de José no fue impulsiva, fue fruto de una fe que creció en secreto, regada por años de observación, dudas y convicciones silenciosas. Vio los milagros de Jesús, escuchó los rumores, tal vez incluso fue testigo de lejos de la entrada triunfal en Jerusalén. Pero ahora, con el cuerpo de Cristo sin vida y el olor de la muerte en el aire, José sabía que era hora de salir de las sombras y enfrentar las consecuencias. Debió haber sentido el peso de cada paso, mientras se acercaba a Pilato, cada mirada desconfiada, cada susurro, cada riesgo calculado. Al pedir el cuerpo de Jesús, José estaba diciendo al mundo: sí, yo creo en él. Una confesión pública, hecha con el propio cuerpo, con las propias manos, sin necesidad de palabras, porque a veces nuestra obediencia a Dios cuesta mucho más de lo que imaginamos. Esa es la parte que pocos entienden. Ser fiel, cuando todo está en contra, es un tipo de sacrificio invisible que solo Dios ve. José sabía que podía ser rechazado, expulsado del Sanedrín o incluso perseguido, pero aún así eligió obedecer. Cuando el Espíritu Santo nos llama, no existe zona de confort, solo existe una elección: agradar a Dios o agradar a los hombres. Y fue precisamente esa decisión la que eternizó el nombre de José en la historia de la redención. Un hombre que, en un solo acto, renunció al prestigio, al poder y a la comodidad para hacer lo correcto delante de Dios. Cambió la seguridad por la obediencia, cambió el respeto humano por la aprobación celestial, porque al final lo que realmente cuenta es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Cuántos estarían listos para perderlo todo solo por permanecer fieles a Cristo? José de Arimatea nos recuerda que la verdadera fe cuesta caro, pero el valor de obedecer a Dios, incluso cuando eso nos cuesta todo, es una inversión eterna que el cielo nunca olvida. Mientras José de Arimatea preparaba la tumba, tal vez ni imaginaba que estaba participando directamente en el cumplimiento de una profecía milenaria. Isaías, siglos antes, ya había escrito: le asignaron sepultura con los impíos, pero con el rico fue en su muerte. Isaías 53:9. Sin saberlo,
José se estaba convirtiendo en el personaje oculto que Dios ya había descrito en las Escrituras. La tumba que José ofreció no era cualquier cueva olvidada, era un sepulcro nuevo, cavado en roca, destinado a él mismo o a alguien de su familia. Un lugar de honor, reservado para un hombre de posición. Pero en ese momento, José entregó su bien más preciado, no para un pariente, sino para el cuerpo ensangrentado de un Mesías crucificado. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de renunciar a lo que es nuestro por un propósito mayor? José no ofreció palabras ni promesas, ofreció lo que tenía de más valioso, una tumba nueva en Jerusalén, y fue allí, en ese espacio de piedra, donde el mayor milagro de la historia ocurriría días después. La tumba, símbolo de muerte, se convertiría en el escenario de la resurrección. José solo estaba obedeciendo al impulso de la fe, sin saber que estaba siendo herramienta en las manos de Dios. A veces, el cielo escribe capítulos enteros, usando personas que ni siquiera perciben la dimensión espiritual de lo que están haciendo. José no lo sabía, pero estaba ayudando a construir el escenario donde Dios mostraría al mundo que la muerte no tiene la última palabra. Eso nos confronta de manera directa. ¿Cuántas veces nuestros gestos simples están ligados a un plan eterno que aún no podemos ver? José solo ofreció una tumba, pero en la eternidad, ese gesto fue registrado como cumplimiento de una promesa hecha por Dios a través de Isaías, un detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que en el mundo espiritual tuvo un peso incalculable. Y tal vez Dios está esperando de nosotros exactamente eso, pequeños gestos de obediencia, hechos en el anonimato, pero que encajan perfectamente en un plan mucho mayor de lo que podemos imaginar, porque a veces lo que parece ser un simple sí puede convertirse en el capítulo final de una profecía escrita hace siglos. Cuando José de Arimatea recibió el cuerpo de Jesús, no estaba solo. Otro personaje, tan discreto como él, entró en escena: Nicodemo. Aquel mismo que, tiempo atrás, había buscado a Jesús a escondidas, durante la noche, con miedo de ser visto. Ahora, los dos hombres, antes silenciosos, se unieron para uno de los actos más conmovedores de toda la Biblia: preparar el cuerpo del Salvador. Trajeron cerca de 34 kilos de mirra y áloes, una cantidad exorbitante, digna de un rey. Cada grano de especia era un símbolo de honor, un perfume que intentaba, de forma casi simbólica, cubrir el dolor de la muerte. Imagina el escenario: dos hombres en silencio, limpiando las heridas abiertas, lavando la sangre, envolviendo cada miembro herido con lino puro y lágrimas contenidas. No había multitud, no había testigos, no había aplausos, solo el sonido de las ropas siendo dobladas, de los tejidos siendo ajustados y de las lágrimas cayendo mientras realizaban ese ritual de amor. Su fe no era hecha de palabras, era hecha de gestos. Cada movimiento, cada toque, cada gota de mirra era un testimonio vivo de que el amor por Jesús no terminó en la cruz. José y Nicodemo sabían que, al hacer eso, se estaban identificando con un condenado, y aún así, continuaron. Ellos no sabían que ese cuerpo resucitaría en 3 días. Para ellos, ese era el último acto, la última despedida, y aún así, eligieron hacerlo con excelencia, con respeto y con devoción, porque cuando se ama de verdad, hasta el último cuidado se hace con el corazón. ¿Cuántas veces somos llamados a amar, incluso cuando parece que todo ya terminó? ¿Cuántas veces Dios nos llama a hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando? José y Nicodemo, ese día, nos enseñaron que la fe también se vive en los pequeños gestos, en las manos que tocan, en el perfume que queda y en el valor de honrar, incluso en medio del dolor. Y tal vez
esa sea la mayor lección de ese momento, que el verdadero amor no es aquel que solo aparece en los días de fiesta, sino aquel que permanece en los días de luto, de pérdida y de silencio. José de Arimatea, con la ayuda de Nicodemo, nos muestra que el mayor testimonio de fe a veces sucede cuando nadie está viendo, pero Dios sí. Después de ese acto de valentía, José de Arimatea simplemente desaparece de la narrativa bíblica. No hay más mención de él, ningún versículo contando lo que pasó después, ningún homenaje, ningún reconocimiento público. Él surge, cumple su misión y vuelve al anonimato, pero el cielo nunca olvidó lo que hizo, mientras otros buscaban títulos, reflectores y reconocimiento. José eligió ser recordado solo por Dios. Su nombre quedó grabado no en las paredes del Sanedrín, sino en las páginas eternas de las Escrituras. Porque en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en ser visto por los hombres, sino en ser reconocido por el Padre que ve en secreto. El acto de José nos enseña una verdad dura, pero liberadora. Dios no mide nuestra fe por los aplausos que recibimos, sino por las decisiones que tomamos cuando nadie está mirando. José nos muestra que servir a Dios muchas veces significa desaparecer de los escenarios humanos para ser exaltado en los registros invisibles del cielo. Es fácil querer ser notado, fácil desear los likes, las visualizaciones, los elogios, pero José de Arimatea nos desafía a vivir una fe que no necesita audiencia, una fe que se contenta con obedecer, incluso si nadie ve, porque, al final, la mirada que realmente importa es la mirada de Dios sobre nuestro corazón. Tal vez estés viviendo un tiempo de anonimato espiritual, donde parece que nadie valora lo que haces, pero debes saber, Dios está viendo. Cada oración hecha en silencio, cada lágrima derramada en tu cuarto, cada renuncia que nadie percibe, todo eso está siendo registrado por aquel que conoce lo más íntimo de nuestra alma. Y fue así, en el anonimato, que José de Arimatea cumplió el propósito más sagrado de su vida, sin micrófono, sin púlpito, sin multitudes, solo con valentía, fe y un corazón dispuesto, porque, al final de cuentas, el verdadero poder está en las manos de aquellos que obedecen, incluso cuando nadie aplaude. La tumba que José de Arimatea se dio parecía solo un lugar de sepultura, una cueva oscura, fría, silenciosa. Pero en ese lugar, Dios estaba escribiendo el próximo capítulo de la salvación, el escenario que debería marcar el fin de una historia. Fue escogido para ser el escenario del mayor milagro que el mundo jamás ha presenciado, la resurrección de Jesucristo. José no lo sabía, pero al entregar esa tumba, estaba ofreciendo mucho más que una sepultura. Estaba entregando un altar donde el cielo y la tierra se encontrarían y donde la muerte sería derrotada de una vez por todas. Un gesto simple, pero que cargaba un propósito eterno, un acto humano que Dios transformó en un hito divino. ¿Cuántas veces subestimamos el impacto de nuestras pequeñas decisiones? José solo renunció a un bien material, pero Dios transformó ese acto en un símbolo de victoria, vida y redención. Eso nos recuerda que incluso las elecciones más discretas, cuando se hacen con fe, pueden convertirse en parte de algo mucho mayor de lo que jamás imaginamos. La tumba vacía hoy es visitada por millones de personas. Es recordada en predicaciones, estudios, canciones, películas, y todo comenzó con el gesto silencioso de un hombre que decidió obedecer. José de Arimatea no sabía el alcance de su elección, pero Dios ya lo había planeado todo desde el principio. Ese legado sigue resonando hasta hoy. Cada vez que alguien oye sobre la resurrección, existe un rastro invisible de la fidelidad de José allí.
Su nombre quedó grabado en la historia, no por riquezas ni por grandes hechos, sino por causa de un simple acto de amor, hecho en el momento correcto, por la persona correcta. Y aquí queda el desafío para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a entregar en las manos de Dios? ¿Cuál será nuestro legado cuando la historia sea contada allá del otro lado de la eternidad? Porque a veces es precisamente en la simplicidad de un gesto donde nace el impacto que atraviesa generaciones. Lo que parecía el final, en realidad, era solo el comienzo. La tumba que José de Arimatea ofreció se convirtió en el símbolo máximo de la esperanza cristiana. La piedra fue removida, el cuerpo ya no estaba allí, y el silencio de la muerte fue quebrado por el grito de la vida. El lugar de luto se convirtió en un altar de victoria, donde la eternidad empezó a hablar más fuerte que la desesperación. Ese espacio de roca que fue testigo del último toque humano en Jesús, ahora llevaba un nuevo mensaje. Él vive, la tumba vacía. No fue un error ni un accidente. Fue el cumplimiento exacto de una promesa, planeada desde antes de la fundación del mundo. El Dios que transforma la cruz en redención, también transforma la sepultura en símbolo de esperanza. José de Arimatea tal vez nunca haya visto con sus propios ojos la tumba vacía, pero su fe fue el escenario para el milagro. Eso nos enseña que, muchas veces, seremos llamados a preparar escenarios de fe sin saber que allí Dios va a hacer que lo imposible suceda. La obediencia de hoy puede ser el escenario del milagro de mañana. La tumba vacía habla de nuevos comienzos, de nuevos ciclos, de puertas abiertas cuando todo parece perdido. Grita al mundo que la muerte no es el final y que el plan de Dios nunca es interrumpido por las circunstancias. Cada detalle, desde la elección del sepulcro hasta la resurrección, fue controlado por las manos invisibles del Creador. Y ahora, miles de años después, el eco de ese momento aún alcanza corazones en todas las naciones. El gesto de José, el perfume de mirra, la piedra removida, todo sigue hablando, enseñando, despertando fe en personas que tal vez ni sepan quién fue él, pero su obediencia permanece viva, eterna. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser el escenario para el próximo milagro de Dios? ¿Cuántos están listos para preparar un lugar, dar un paso de fe y dejar que el cielo haga el resto? La tumba vacía es la prueba de que, incluso cuando todo parece muerto, Dios ya está planeando la próxima mañana de resurrección. Y ahora, después de todo lo que has oído, necesito hacerte una pregunta que tal vez nunca te has hecho antes. ¿Estás dispuesto a ser como José de Arimatea? ¿Estás listo para obedecer, incluso cuando nadie está mirando? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de una fe que no busca aplausos, pero que marca la eternidad? ¿Cuántas veces Dios ya te ha pedido un gesto simple, un paso de valentía, y tú dudaste por miedo a la opinión de los demás? ¿Cuántas veces elegiste el silencio cuando debías haberte posicionado? José, incluso corriendo riesgos, eligió hacer lo correcto en el momento más oscuro de la historia de la humanidad. Y tal vez Dios te esté llamando a eso ahora, a dar ese paso que has estado postergando, a hacer ese gesto de fe que solo tú puedes hacer. No importa si el mundo lo verá o si nadie nunca lo sabrá. Lo que importa es que el cielo está prestando atención. El cuerpo de Jesús ya no está más en la tumba. Él resucitó. Pero la invitación sigue siendo la misma. ¿Quién será el próximo José de Arimatea de la historia? ¿Quién obedecerá, incluso si eso cuesta todo? Porque al final, lo que queda no son los títulos ni los seguidores, sino los actos de fe, hechos por amor al Señor. Si este mensaje habló a tu corazón, si el Espíritu Santo te tocó,
Quiero invitarte a dejar tu comentario aquí abajo, contando qué fue lo que más movió tu corazón. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal, activa la campanita y deja tu like, porque los próximos videos seguirán mostrándote verdades que estaban entre líneas en la Biblia, solo esperando el momento adecuado para ser reveladas.